Capacitores y capacitancia. Se llama capacitor o condensador a un dispositivo que almacena carga eléctrica. El capacitor está formado por dos conductores próximos uno a otro, separados por un aislante, de tal modo que se puede estar cargados con el mismo valor, pero con signos contrarios. La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. La capacitancia la podemos expresar como la relación entre la carga eléctrica que posee un conductor y la diferencia de potencial que está presente entre dos conductores. La unidad de la capacitancia la medimos en faradio, donde un faradio es igual a coulomb sobre volt, según el Sistema Internacional de Unidades, y la podemos representar con la letra F. No obstante, el faradio es una unidad bastante grande para efectos prácticos, ya que un faradio indicaría que tenemos una gran capacitancia, por lo que normalmente se miden los capacitores en microfaradios y picofaradios. Fórmulas de la capacitancia. Capacitancia C de un condensador. La capacitancia C de un condensador se define como la relación entre la carga máxima Q que se puede almacenar en un condensador y el voltaje aplicado V a través de sus placas. En otras palabras, la capacitancia es la mayor cantidad de carga por voltio que se puede almacenar en el dispositivo. A continuación se muestra la fórmula. Capacitancia en un condensador cilíndrico. En geometría cilíndrica, como un cable coaxial, la capacitancia se suele establecer como capacidad por unidad de longitud. Las cargas eléctricas se encuentran en la superficie exterior del conductor interior y en la parte interna del conductor exterior. La expresión para la capacidad es la siguiente. Diferentes tipos de capacitores. Capacitores electrolíticos de aluminio. Son capacitores que están conformados de dos tiras enrolladas de papel de aluminio con una tira de papel absorbente entre ellas que se empapa en una solución electrolito. Condensadores de tantalio. Están fabricados a base de pentóxido de tantalo. Suelen ser más pequeños, más livianos y más estables. Tienen menos tasas de fuga y menos inductancia entre los cables. Condensadores de cerámica. Son uno de los tipos de capacitores más utilizados y están compuestos por ácido de titanio. Se caracteriza por no estar construidos como una bobina, por lo que tienen baja inductancia, razón por la cual son apropiados para aplicaciones de frecuencia alta. Condensador de poliéster, también se le conoce como capacitor de película, tiene un alto coeficiente de temperatura y firmeza de aislamiento. Existen dos tipos de conexiones de capacitores, en paralelo y en serie, como se muestran en las imágenes. En general, para cualquier número de capacitores en paralelo, la capacidad equivalente será la suma de sus capacitancias. Con respecto a cualquier número de capacitores en serie, la capacidad equivalente será la suma de las inversas de sus capacitancias a la menos 1. Esto ya que la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades. Cuando un grupo de cargas se acercan entre sí, debe realizarse trabajo contra las fuerzas repulsivas que se ejercen entre cargas iguales. El trabajo realizado queda almacenado como energía potencial. Al ir cargándose un condensador a un potencial cada vez más elevado, el trabajo necesario para añadir cada incremento de carga aumenta, al mismo tiempo que aumenta la carga almacenada. En general, el trabajo necesario para añadir un incremento de carga Q es de Q a un condensador que está al potencial V. Como dB varía durante el proceso de carga, debemos realizar un cambio de variable antes de integrar. A partir de la información Q es igual a CB, al derivarla se puede sustituir dQ por CdV. A partir de dicha fórmula y de su integración se obtiene la expresión del trabajo de carga del condensador o capacitor, 1/2 de CB al cuadrado, y sus unidades son joules. Podemos expresarla también en las formas alternativas, 1/2 de Q al cuadrado sobre C. El trabajo que hemos realizado para cargar el condensador produce un campo eléctrico en una región del espacio, y que la existencia de este campo lleva consigo la de energía almacenada. Ahora vamos a hablar un poco sobre la susceptibilidad eléctrica. La susceptibilidad eléctrica es la relación tensorial entre un campo eléctrico aplicado y la polarización eléctrica inducida. En la mayoría de las aplicaciones, este tensor es utilizado como una constante de proporcionalidad, lo cual nos lleva a que este tema tiene relación con la permitividad y la permitividad relativa. La permitividad eléctrica es un parámetro físico de los materiales que describe cuántos son afectados por un campo eléctrico. La permitividad está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esta forma anula parcialmente el campo eléctrico que tienen los materiales.
Un dieléctrico es un material cuya característica es ser un buen aislante de corriente eléctrica. Se dice que la molécula está polarizada cuando existe una separación entre la posición de la carga positiva y negativa. El vector de la polarización, es decir, va a ser desde la carga positiva hasta la carga negativa. Rigidez dieléctrica. Es el valor límite, la intensidad del campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser un conductor. Expresa la resistencia de un material al ser perforado por una corriente cuando es sometida a una tensión eléctrica. Una corriente de desplazamiento es la cantidad que está relacionada con el campo eléctrico que cambia o varía en el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacío o en un dieléctrico donde existe el campo eléctrico. No es una corriente en un sentido estricto, que ocurre cuando una carga se encuentra en movimiento o cuando la carga se transporta de un sitio a otro. Sin embargo, tiene las unidades de corriente eléctrica y tiene asociado en un campo magnético. La corriente de desplazamiento fue postulada en 1865 por James Clerk Maxwell, cuando formulaba lo que ahora denominamos como ecuaciones de Maxwell. Matemáticamente se define como una variación temporal del flujo en el campo eléctrico a través de una superficie. Efecto de un dieléctrico en el capacitor. Este va a conseguir aumentar la diferencia del potencial máximo que el condensador es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas, a lo que llamamos como ruptura dieléctrica. La capacidad de un condensador de dimensiones dadas es varias veces mayor que un dieléctrico que separe sus láminas que si éstas estuviesen en el vacío.